del mismo modo que estuvimos cubriendo y seguiremos cubriendo la causa y el juicio oral por la desaparición forzada de Loan. También queremos retomar un caso que también conmovió a la opinión pública fuertemente y que también puso al descubierto un montón de aristas que tenían que ver con complicidades políticas, judiciales, policiales e incluso trata, que tiene que ver con la masacre, con el crimen y descuartizamiento de la adolescente Agostina Vega, y un corresponsal que cubrió desde el primer día esos acontecimientos y luego todo lo que la trama que se fue mostrando de alguna manera o poniéndose al descubierto es nuestro colega Cristian Echevarría, conocido como Cristian Eche, corresponsal de Crónica y siempre al pie del cañón en la trinchera cuando ocurren estos casos, digamos, tan graves. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí estamos en Laudatistas, Ximena Ratoni, Facundo Lugo y Gustavo Vera. Bueno, Sime, Facu, Gustavo, ¿cómo estás, querido? Tanto tiempo. ¿Cómo andas vos? Bienvenido. Un placer, gracias por la invitación. Bien, Cristian. Bueno, lo que sabemos es lo que sabe toda la audiencia, lo que pasó lamentablemente con Agostina, no hubo una alerta Sofía a tiempo, hubo una demora inexplicable, primero en la comisaría y luego por parte de la fiscalía para lanzar los protocolos de búsqueda. Cuando los activaron ya Agostina había sido asesinada, descuartizada y sus restos habían sido llevados a un descampado. Hay una red de cómplices detenidos, hay un acusado que es Barrelier, y después tenemos a Osvaldo Faceta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, que están detenidas también. Pero bueno, a ver, contanos un poco para que la audiencia entienda todo lo que se descubrió de este caso, que después como llegó el Mundial y otras noticias, etcétera, no tuvo tanta cobertura, pero que bueno, que pone al descubierto un entramado de la noche de Córdoba muy jodido, muy vinculado a la trata, a la explotación de menores, al narcomenudeo, a favores políticos o promiscuos entre el Estado y sectores de crimen organizado. Contanos un poquitito cómo es esta trama y qué es lo que está investigado hasta acá y qué es lo que todavía no se ha ni siquiera empezado a investigar. Bueno, Gustavo, a ver, es muy complejo, ¿no? Estamos hablando de un caso muy complejo porque primeramente se denuncia una búsqueda de paradero, se buscaba una menor de edad que se había ido de la casa. Bueno, según fuentes, a medida que nosotros fuimos averiguando, nos fuimos adentrando, resulta que no era la primera vez que Agostina se iba de la casa, ya era la tercera vez. Se había ido con amigas en una oportunidad, se había ido con este muchachito con el que andaba. O sea, que no era la primera vez que Agostina se había ido de la casa. Por eso la primera denuncia, que es el día domingo, o sea, por lo menos unas 8 horas más tarde de la desaparición, es una denuncia de búsqueda de paradero muy livianita, vamos a decir así. Bien, una denuncia muy livianita, creyendo, entendemos nosotros, la familia, que Agostina se había ido como siempre, ¿no? Pero a medida que pasaban las horas, obviamente empezaron a pasar los días, empezaron a pasar las semanas, Agostina no aparecía, y claramente, recordemos que Agostina desaparece, se va de la casa el sábado a las 10:30 de la noche aproximadamente, Sí. se toma un remis, que son unos 15 minutos de viaje, desde el barrio General Mosconi hasta Cofico, 1,25 cuadras de la casa de Barrelier, es donde baja la menor de edad, ya la estaba esperando el propio Barrelier ahí. El remisero cuenta que en ese viaje, de esos minutos, la nena estaba bien, estaba contenta, que se iba a ver con el novio de la mamá. Bueno, hasta ahí todo bien. La cuestión empieza después, cuando la nena no aparece, cuando la nena, 4 horas más tarde de desaparecer, se apaga su teléfono, muere la señal del celular, o sea que ya no se sabía, ya no se podía comunicar por teléfono a la familia, a las amistades, con la menor. Esto ya en la madrugada del domingo. Esto ya a la madrugada del domingo, o sea, ella desaparece y a las 4 horas el teléfono, o sea, se borra del mapa. Bueno, ahí empieza toda una búsqueda de la propia Melissa Heredia, o sea, de la propia madre, que lo empieza a desarrollar esta búsqueda a ella, una búsqueda, vamos a llamarla así, una búsqueda privada, antes de avisar a la policía. Ella lo que hace es convocar
a Osvaldo Faceta, alias el Chapulín, lo empieza a llamar durante toda esa madrugada del día domingo, porque Agostina no aparecía. Aclaremos No, que Faceta vivía con Barrelier y claro. también pertenecía a la barra brava de Instituto. En realidad Faceta no era de la barra, sino que Faceta era una persona externa que trabajaba en el kiosco y que siempre se le compraba, ¿me entendés? Esa cerveza, sí acompañaba, pero no era de la barra, no. Bien. Lo estuve buscando y sí, figuras, fotos con gente de la barra, pero no era una persona, digamos, del riñón de la barra, ¿no? Sí, capaz Matías Córdoba, que sí ya se lo había identificado en videos con banderas, en banderazos, ya otra relación. Matías Córdoba, que también vivía en la parte de arriba de la casa de Barrelier. Bien. Bueno, Faceta, ¿qué es lo que hace? Faceta en un momento atiende el llamado de Melissa, donde Melissa le cuenta que Agostina se había ido de la casa, ¿no? Entonces, Faceta, cuando cierra el kiosco, con dos amigos, él estaba con dos amistades, que esas dos amistades, uno es dueño de un vehículo gris, ¿te acordás? Había hablado de un vehículo gris. Bueno, Faceta cierra el kiosco a las 4 de la mañana con estos dos amigos. Estas tres personas se van desde el kiosco hasta Mosconi, unos 15 minutos. Hasta Mosconi. Llegan a Mosconi, a la casa de Melissa, a eso de las 4:30, 5 de la madrugada. Bien. Ahí empiezan a generar una búsqueda en un auto. Los dos hermanos, las dos personas estas amigas de Faceta, Faceta y Melissa. ¿Qué es lo que le dice Melissa? Vamos a el barrio Juan Pablo II. ¿Qué es ese barrio Juan Pablo II? Bueno, en ese barrio es donde vivía este muchacho de 18 años llamado Franco. Tanto para, vamos a decirlo así, tanto para la madre como para el fiscal, en la primera hipótesis y línea de investigación, Agostina estaba con Franco. Claro. Agostina estaba con este pibe de 18 años que era una especie de noviecito que tenía una relación. ¿Qué es lo que pasa? Que se dan cuenta que Franco, ese sábado de la noche, estaba preso. Claro. Estaba en cana por pelearse en la vía pública. O sea que Franco queda esa línea, esa primera línea de investigación, que no solamente tenía la madre, que la madre es la que denuncia, que la nena podría estar con Franco, que en ningún momento menciona a Barrelier, esa línea de investigación se cae a las horas cuando la policía entrevista con el padre de Franco. Y ahí es donde cuentan que estaba preso y automáticamente chequearon el dato que sí, que Franco había estado preso, que había pasado toda la noche del sábado en la comisaría. Bien. Ahora, este Barrelier tenía antecedentes. Bueno, finalmente todo el mundo sabe lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que Barrelier, aparentemente, o por lo menos de lo que lo acusa el fiscal, es de haberla asesinado, descuartizado, probablemente con un intento de, no sé si se confirmó que fue antes abusada o violada, pero sí con una intención claramente de ponerla en conexión con toda una serie de prostíbulos que explotaban menores. Bueno, ¿cómo empieza Gustavo? A ver, chicos, toda esta cuestión. Al principio todo se quería cerrar o se pensaba cerrar que este Barrelier era un femicida, que había actuado solo, que que el caso ya estaba, que era esto, era lo que estábamos viendo. Sí. Pero ¿qué pasa? La madre Agostina no es ni el periodismo acá, no es ni un abogado de un lado o del otro, es la propia madre la que trae a colación estas palabras que para mí fueron fundamentales, que es el ajuste de cuentas. Cuando Melissa introduce esta palabra, esta teoría de ajuste de cuentas, es donde, a ver, el miedo que había en Córdoba, que hay en Córdoba, mejor dicho, porque ¿qué pasa en Córdoba? La prostitución está a la vista de todos. Claro. Estos bolichitos, barcitos, que Guachitas, que Malibu 1, que el 2, todo turbio. En las esquinas de Córdoba, lamentablemente, la prostitución está a la vista. Uno ve gente mayor prostituyéndose, no es que ve menores ahí prostituyéndose. Pero el tema es que vos decís la palabra guachitas. ¿Y por qué vinculamos guachitas? ¿Y por qué salen a decir, no, que guachitas no tiene nada que ver con el caso de Agostina? Pero acá solos, como si estarían perseguidos, vamos a decirlo así, como si estarían perseguidos, el municipio sale a clausurar guachitas. Claro. Y después, un mes del femicidio de Agostina, van y lo allanan y buscan droga en las paredes. Donde cuando entran a Guachitas, resulta que el lugar era más turbio imposible. Aparte, un lugar con camas. Si no me equivoco, creo que estaba regenteado por la propia novia de Barrelier, o pareja de Barrelier. Claro, ella tenía el vínculo ahí claramente. Marianela de Palmero. Andreani,
Que está tenía un detenida. vínculo importante, pero acá la cuestión entra y es donde nosotros, no es que uno empieza a hacer teorías conspiranoicas, decir, no, que la política, que esto, no, acá la cuestión cuál es, concreta, 6 de mayo del 2025, Claudio Barrelier secuestra a una mujer en la casa. ¿Qué casa? Juan del Campillo 878, la casa del horror. Sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? A una mujer la invitan y apenas ingresa a ese domicilio, Barrelier se le tira encima y le saca el teléfono celular, la ata en una silla, empieza a sacar una serie de fotos, empieza a hablar por teléfono, hablando de un monto de dinero, como si fuese una especie de entregador. Va, una especie, no, un entregador. Bien, esta mujer se logra escapar. Cruza enfrente, que hay una peluquería, le pide ayuda al peluquero, Barrelier sale a la calle, fumándose un pucho como si nada. Bueno, yo me hice de las imágenes de lo que fue ese operativo del 6 de mayo del 2025 y vos ves cintas de peligro, policías por todos lados, móviles de policía, o sea, una escena similar a la que vimos con todo el circo de los allanamientos en la casa de Barrelier. ¿Qué es lo que pasa ahí concretamente? Que el tipo sale pagando una fianza de por lo menos 5 millones de pesos y el abogado que lo representa es el propio Ricardo Moreno. Es ahí, concejal, Ricardo, un concejal. Concejal que había tenido un cargo más importante de senador, creo que había sido. Pero acá, ¿cuál es el tema? Recién justamente hablando con un colega, con Miguel Sánchez, que me ayudó muchísimo en la investigación, me dice que Moreno está muy enojado, por ejemplo, con Crónica, con el canal que yo trabajo y con toda la escena, porque ¿qué pasa? Lo nombramos mucho, pero acá no es que lo nombra uno porque tiene un color político, no. Acá estamos hablando, vamos a los hechos. Vuelvo a decir, 6 de mayo del 2025, Barrelier cae preso por privación ilegítima de la libertad. ¿Quién lo defiende? Ricardo Moreno. Claro. Sí. ¿Quién paga esa fianza? No lo sé, si el tipo... Además, otra no pregunta, Cristian. ¿Quién permitió que Barrelier, con esos antecedentes, fuera, digamos, planta permanente del municipio? No se iniciara ningún sumario, no lo separaran. Si no fue Moreno, pega en el poste, me parece. Bueno, por eso, a ver, no es que uno se ensaña con un nombre, o se le ocurre, Claro. o trae... No, acá es concreto. Acá el tipo fue defendido por alguien del poder. Y alguien del poder, ¿qué va a defender? ¿A un perejil? ¿Va a defender a un psicópata? No, va a defender a una persona que le sirve. Porque si vos lo defendés y ponés las manos en el fuego por un tipo que lamentablemente no se enteró el municipio, no se enteró nadie de lo que hizo Barrelier, parece. Bueno, un año más tarde, un año y moneda, el tipo llama a una nena de 14 años por mensaje, le dice que le iba a dar una sorpresa a la madre, la hace ir en un remis una cuadra y media antes de la casa, la hace ingresar a la propiedad y a la nena no se la ve más. Bien, ¿quién defiende principalmente a Claudio Barrelier cuando Claudio Barrelier decida... En los primeros días, sí. ¿Cómo? En los primeros días Claro. de la desaparición de Agostina, ¿quién lo defiende? Bueno, en los primeros días de la desaparición de Agostina, cuando él decía que la persona que había ingresado a la casa era la hija, cuando él decía que había un auto rojo, Sí. nombra a un pibe, a este Franco, donde le miente al propio Gabriel Vega, al propio papá de Agostina, y bueno, crea toda esa serie de mentiras, el principal abogado que tiene Claudio Barrelier es Sánchez de Bianco. ¿Quién es Sánchez de Bianco? Era una persona de Moreno. Claro. ¿Bien? Creo que es el yerno, bueno, un lazo directo con Moreno. Una persona, uno de los penalistas más caros de Córdoba. Pero no es que, vuelvo a decir, no es que tengo nada contra el tipo, porque el tipo ni lo conozco, lo vi. Es un dato una de vez la sola en realidad, tribunales, sí. no tengo idea quién es el tipo. Sé que es el más caro y uno de los más caros penalistas de Córdoba. El único que sé. Está claro que estaban encubriendo a un engranaje clave de una red que tenía que ver con captación con fines de explotación, porque además Barrelier estaba vinculado a estos boliches y particularmente a Guachita, que fue clausurado rápidamente cuando se destapó la olla. Por eso, vos decís, estás perseguido, comprate un perro. Pero acá no solamente estás perseguido, sino que automáticamente Guachitas, como piezas de dominó, empiezan a cerrar. Guachita, Lubelito y Malibú, tengo entendido, Claro. 3 lugares. Y acá lo horroroso que lo hicimos en el programa de Tomás Méndez, que él conoce muy bien Córdoba, me hizo caminar desde Guachitas
hasta Gendarmería y Policía Federal, está a 2,5 cuadras. Hice Claro. 2 cuadras, doblé a la izquierda y tenía Y Gendarmería, 50 metros más tenía Policía Federal. O sea que, ¿me entendés? Está funcionando algo returbio a 2 cuadras claro, de y las autoridades imposible que federales. eso funcione sin complicidad policial y además municipal, ¿no? Porque obviamente todos los vecinos sabían lo que ahí ocurría y muchos vecinos Sí, entiendo que testificaron que, incluso ante los medios, que se explotaban menores de edad. sí, no solo eso, sino que la propia página de la municipalidad también te vendía Huachitas como un lugar, no sé, turístico, un horror, un Claro, horror. claro. Habiendo tantos lugares turísticos en Córdoba que el municipio te promocione ese lugar tan turbio. Es una especie como de turismo sexual, vamos a ponerlo Ujú, así. ujú. Ahora, ¿qué reacción tuvo el municipio frente a esto? ¿Qué explicó? ¿Por qué Barrelier estaba en la planta? ¿Por qué esos lugares estaban habilitados, entre comillas, funcionando como centros de explotación? ¿Qué medidas tomaron? ¿A quién se destituyó? ¿Y cómo sigue la causa? Mira, yo estuve en lo que es el área de tránsito, donde trabajaba Barrelier, entré, entré al área, había una consigna policial, que obviamente que está ahí. Me acerqué a la pecera y cuando empecé a preguntar por Fernández o Contreras, que eran los jefes de Barrelier, no sabían qué decirme. Me decían que los habían como apartado, pero no es que lo echaron, lo sacaron a otro cargo. Y cuando empiezo a preguntar por Barrelier, se miraban como que nadie lo conocía. Pero si el tipo hace una semana atrás era tu compañero, ¿me entendés? Empezás a preguntar y se chocaban, ¿me entendés? Adentro, ¿me entendés? No, como que no sabían qué decir. Y bueno, ahora yo te voy a decir una cosa, Gustavo. Hay una causa que lleva el doctor Luis Obregón, que es una causa paralela con el tema de las licencias truchas, porque no solamente Ujú. Barrelier pertenecía a un engranaje de corrupción tal que también te vendían licencias truchas, ¿me entendés? O sea, no es solamente un tipo que las 62 organizaciones, que entró al municipio, no, solamente, sino que pertenecía a un engranaje que claramente lo que hace es recaudar para la famosa corona. Entonces, un tipo con contactos, claramente, y no era ningún perejil. Ujú. Cristian, ¿cómo estás? Facundo te saluda. Facu. Consultarte por el papel de la familia, ¿no? Porque, bueno, ahí Agostina era hija de una pareja que estaban separados hace algún tiempo y hay como una línea divisoria, inclusive con el rol, el papel que juegan los abuelos maternos y paternos. Parecería haber inclusive la vinculación con la fiscalía, que en algunos casos fue más crítica, en otros lados hay alguna conexión. ¿Qué dato o cómo puedes caracterizar el rol que juegan la familia, el círculo más próximo a la niña Agostina? Bueno, tenés dos líneas que son totalmente distintas. Por un lado, la línea de la familia Heredia, los abuelos maternos de Agostina, la mamá de Agostina, tíos, toda esa familia materna, con una querella, que es el doctor Nashi. Y después tenés otra línea totalmente distinta, que es el padre, que es Gabriel Vega, que sus abogados querellantes, la doctora Lanís y el doctor Torreani, otra línea totalmente distinta. Por ejemplo, el doctor Nashi, por ejemplo, con una línea totalmente distinta, eh, el tratado en los medios nacionales, medios locales, provinciales, por ejemplo, la familia armar marchas, y por otro lado lo tenías al padre que no asistía a ninguna marcha, que no hablaba con los medios, sino lo que hacía el tipo, como era policía, estaba, digamos, buscando a la nena. El tipo se metió en los galpones, se metió Ujú. en el barrio, iba acá para allá, le permitió al fiscal ser parte de la investigación. Es más, el día que van a la casa de Barrelier, el martes a la noche, donde Barrelier le dicen que iba a declarar y termina detenido, es el propio Gabriel Vega quien participa ese día en la casa de Barrilier. Le dicen, vamos a la jefatura de policía, si declarás. Es el propio Gabriel Vega quien lo escolta a este vehículo civil y lo llevan. ¿Qué opino de la familia? Y es extraño. Ahora, mirá, a mí lo que me confirman los vecinos es que les dieron trabajo del municipio de Córdoba a la familia Heredia. Al abuelo le dieron trabajo y todavía me confirman que el abuelo tiene trabajo en el municipio ahora. Ujú. Me están tratando de confirmar si la madre y otros familiares también. Pero ¿cuál es el tema? Si vos te pones a analizar, especialmente lo que está en los medios, ¿no? Y obviamente las declaraciones, porque vos tenés una declaración al principio, después tenés otra, entonces las declaraciones, como que en una dicen una, en otra dicen otra, por eso termina cayendo un mes después del femicidio de Agostina,
allanan nuevamente la casa del horror. Claro. O sea, le entregan la casa del horror a Marianela, la detienen a Marianela, le vuelven a allanar la casa y en el 15º allanamiento, cuando ya le habían sacado la custodia, ya le habían sacado el vallado, todo, o sea, cualquiera podía pasar, le encuentran un teléfono celular escondido, y ese teléfono celular correspondía a Marianela, y cuando van a abrir ese teléfono resulta que los mensajes habían sido eliminados. Aparentemente ese teléfono encontrado era el teléfono con el que Marianela se conectaba directamente con Claudio. ¿Me entendés? Y ese teléfono lo encuentran un mes después, Claro. Cuando hicieron 200 Con la escena ya allanamientos, contaminada y con claro. Ujú. Un disparate. Escúchame, ¿y cómo estás evaluando la actitud del fiscal, del juez de la causa? ¿Está tratando de conectar todo? ¿Está separando las causas? ¿Está cortando por los más perejiles? ¿Qué actitud está tomando la investigación? Bueno, a ver, a diferencia de provincia de Buenos Aires, lo que tiene Córdoba es que, por ejemplo, cuando hay droga, ¿no? Cuando hay droga en provincia de Buenos Aires o en otras provincias, automáticamente pasa al fuero federal o pasa a participar Claro. una fiscalía federal. En este caso, Córdoba no. Cuando hay narcomenudeo, cuando hay algo relacionado a narco, lo maneja la propia provincia. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Vos tenés el expediente de Agostina, tenés la investigación de Agostina, y paralelo tenés la investigación con el tema de narcotráfico y trata de personas. Y ahí es donde ingresa Guachitas, y ahí es donde ingresa, porque Barriler vendía droga. Barriler Claro. vendía droga. Y no es que lo digo yo, te lo dice la gente, te lo dicen hasta las propias personas que le compraban. Barriler vendía droga y lo vendía de la ventana, y te vendía la falopa por ahí, ¿me entendés? Y Pero ya había no estado hay- alertado. Pero no hay No una... podía hacerlo. Pero, o sea, la investigación del crimen de Agostina, los responsables no están en el contexto de investigar el narcomenudeo y la trata combinadamente con esto. No, se están investigando de manera individuales, separadas, y obviamente que lo que se intenta determinar es un punto de conexión. Pero acá te dicen una cosa, por ejemplo, Gustavo, te lo plantea así la justicia. Está bien, Soledad trabajó en Guachitas, está bien, vendía droga, te ofrecía una mujer, bueno, si hacía eso, no tiene nada que ver con el femicidio. Está bien, si ella vendía falopa, pero ella no por eso mató a Agostina. Es así como te lo separa la justicia. Ujú. Ponele que Soledad salga libre por este caso, ponele que no tenga nada que ver con el femicidio, está bien, pero puede quedar pegada por venta de droga o por algún hecho ilícito dentro de Guachitas, ponele. Claro, pero el antecedente de que Barrelier en el 2025 había secuestrado a una mujer a la cual había atado y pretendía venderla o le sacaba imágenes y estaba como negociando, digamos, su situación, como si fuera un objeto, sumado a que con Agostina aparentemente habría ocurrido lo mismo, sumado a que es pareja de la persona que regenteaba Guachitas, donde además se explotaban menores y se vendía falopa. ¿Todo eso no lo puede conectar un juez para hacer una investigación integral? Mirá, Gustavo, yo que ahí en el barrio en Cofico, que es 5 kilómetros de la famosa Villa Los Galpones, a mí me han hablado de gente referida a una banda importante, vinculada al narcotráfico, que ya copó el barrio, y que Barrelier vendía la droga ahí sin la autorización, esa. Y que el propio Barrelier, había estado días posteriores, días antes, horas antes del femicidio, contactando con distintos prestamistas. Bien, él estaba desesperadamente pidiendo plata prestada. ¿Qué es lo que hay en esa desesperación del tipo buscando dinero? El tipo quería pagar una deuda. ¿Qué era lo que había ahí en el medio que a nosotros no nos cierra? Ujú. Porque tenés distintos puntos de conexión. La Barra Brava de Instituto, tenés a Moreno, tenés a Barrelier, un vínculo directo con la madre, con la progenitora de la víctima. Claro, Tenés a Marianela Palmero que termina en cana un mes después del caso. que Un mes regenteaba después del Guachitas, homicidio, sí. que estaba ahí y trabajaba con Soledad. Tenés el testimonio de la ex trabajadora de Guachitas que te contaba que Marianela, alias la gringa, porque se tiñe el pelo en distintas ocasiones, la puede ver rubia, la puede ver pelirroja, la puede ver morocha, porque estaba en ese lugar y se dedicaba a limpiar la zona,
¿Cómo hizo? Vos hablas con profesionales y te dicen, ¿cómo hizo un tipo de 1,80 m, de entre 80 y 90 kilos, manipular una persona de 1,50 m, 1,60 m, de unos 55 kilos, en un baño pequeño? ¿Cómo hizo para matar, para desmembrar, para hacer todo el trabajo que el tipo hizo sin tener conocimiento y habiendo leído libros y habiendo estudiado, vamos a decir de una manera u otra, cómo cometer un hecho de estas características? Vos hablas con profesionales y no les cierra por ningún lado. Claro. Uno entiende que lo que querían era que se vaya a los medios, que se cierre el caso como un femicidio común y corriente, vamos a decirle común y corriente, pero... Pero ¿qué pasa acá, chicos? Vos tenés antecedentes de femicidio con descuartizamiento en Córdoba. Por ejemplo, Camila Merlo, a 2 cuadras de donde trabajaba Claudio Barrillier. Y como dije, Camila Merlo, tenés un montón de otros hechos más de similares características y similares mecanismos. No por eso quiero decir que lo haya cometido el propio Barrillier, pero sí te puedo decir que lamentablemente Córdoba no es la primera vez que tiene que desayunarse con una noticia de esta característica, que matan a una mujer y la descuartizan y la tiran en cualquier parte. Clarísimo. Bueno, Cristian, vamos a seguir atentos a la evolución de este caso, te vamos a volver a consultar. Claramente tiene que investigarse todo el entramado de trata, narcotráfico, complicidades policiales, políticas, mafiosas también, que hubo en este caso, que destapó este caso. Y bueno, te agradecemos mucho por estos minutos. Gracias a ustedes, a todo el equipo.